Pues entramos ya en nuestra segunda parte del Vértice y seguimos con Ana, seguimos con Marisol, seguimos con José Antonio y seguimos hablando de temas de actualidad. Dejaba caer, antes de irnos a publicidad, un poquito antes de adentrarnos en el tema de San Pedro y del albergue de transeúntes, Marisol, el tema del empleo, y evidentemente han salido ya los datos del empleo y marzo pues ha ido muy bien, como era previsible. Por otro lado, evidentemente, teniendo además ahí la Semana Santa, pero bueno, ha mejorado mucho, hasta el punto de que ha sido el mejor marzo desde 2008, o sea, desde hace 10 años, cosa que está muy bien y tenemos que alegrarnos. Que no es, además, no solamente son, porque se han creado 132 puestos de trabajo, no solamente son del sector servicios, que solo han sido 74, sino que han sido de industria, de autónomos, de la construcción, con lo cual se ha movido toda la economía. A mí me parece un dato muy alentador y sobre todo porque es señal inequívoca de que Lorca ya va levantándose, que estaba un poquito adormecida desde el terremoto. Bueno, poquito a poco, ¿no? Poco a poco, y se están poniendo los mecanismos en marcha para provocar el empleo, claro. José Antonio, ¿cómo ves? A mí me parece una noticia positiva, todo lo que sea crear puestos de trabajo y facilitar lo que hay que ver es el número de empleos eventuales que hay, que sean que siempre los porcentajes del empleo fijo con respecto al eventual pues deja mucho que desear. Y entonces está bien, la economía de Lorca le falta todavía pegar ese tirón que necesita, pero la verdad es que está avanzando y en ese aspecto pues tenemos que felicitarlo todos. Todo lo que sea la creación de empleo no se le puede poner pero ninguno, sino insistir en que sean cada vez más empleos fijos y que cada vez pues los emprendedores, los empresarios pues tengan menos miedo al riesgo, porque el marco general de la economía les facilita que puedan crear puestos de trabajo, que son los que tienen que crear puestos de trabajo, claro, la empresa. Con respecto al empleo. Los datos nacionales han sido muy buenos porque efectivamente, cuando digo muy buenos, es que por lo menos no incrementan, que por lo menos no se quedan congelados, va bajando ese dato y suben las afiliaciones. Es decir, si suben las afiliaciones, evidentemente, no solamente estamos hablando de que cuando baja el eventual, sino las personas que pueden estar fijas, más el que tiene voluntad de autoemplearse, que puede ser un futuro empleador. Desde luego. Entonces, quizá eso sí es una salida. Claro, aplicado a Lorca, pues menos es nada, que decía aquel. Pues 139 familias que van a ver a 139 personas que con una media de una familia media de 4 personas, pues mira, van a estar cotizando y van a tener esa nueva inquietud de decir voy a trabajar y voy a hacer algo. Evidentemente es una noticia positiva para la persona que haya sido, que tenga ese trabajo, y para todo el resto que vamos viendo que poquito a poco, pero claro, tampoco es para tirar cohetes, me da la sensación. Tampoco es para tirar cohetes. Precisamente sí, yo quería... el mejor dato en 10 años. El mejor dato. E incluso dicho por los que están afectados, por empresarios que están satisfechos en cuanto al que se están propiciando cursos de formación específica para las empresas, que eso sí que es necesario. Prácticas y prácticas y prácticas de las empresas que los necesitan. Yo quería hacer hincapié en esa cuestión. Yo creo que lo que está pasando a lo mejor es que no hay todavía suficiente confluencia ni coordinación entre las administraciones por un lado, los empresarios por otro, la formación por otro, es decir, que todo eso... Eso desde la universidad sí está ocurriendo, pero todavía desde los planes municipales de empleo todavía falta un poquito, pero que también se va avanzando en ese sentido. Pero yo cuando oigo a los empresarios sentirse a un nivel de satisfacción aceptable, que ellos son los que manejan más los datos económicos, pues tengo que decir que es muy esperanzador el dato. Claro. Porque una cosa es estar parado y otra cosa es perder. O sea, es que estamos creciendo. Creciendo. Yo de todas formas, saliendo de todo esto y por seguir poniendo más cuestiones encima de la mesa y hablando de empleo, porque es verdad que casi siempre hemos escuchado a las distintas administraciones ese esfuerzo que se pone especialmente en el empleo
empleo joven, en que los jóvenes pues salen de los estudios en algunos casos, en otros ni siquiera eso, o terminan los obligatorios y ya tienen que adentrarse en el mundo laboral. Y bueno, la cuestión está en que se vuelcan todos los esfuerzos por parte de las administraciones e incluso de las empresas, quizás por mayor facilidad, en los jóvenes. Pero, evidentemente, ayer salía el dato, está creciendo y mucho, exponencialmente, los parados de más de 55 años, que ya les es prácticamente imposible encontrar un empleo. Gente con muchísima experiencia, gente que todavía está y se siente perfectamente joven para seguir desempeñando su trabajo y que les resulta, bueno, pues atravesar el desierto, no, 7 desiertos. Porque eso es objeto de una diferenciación, lo mismo que hemos hecho con las personas que tienen alguna discapacidad. Vamos a ver, una persona con 50 y tantos años, que aunque haya venido haciendo un trabajo para optar a otro por una vía de las administraciones, va a competir con personas jóvenes y va a tener que hacer unos test, que a lo mejor los test en el trabajo no le van a rendir lo que sabe esa persona por propia experiencia, pero va a caer en los test y así no pasa nadie, de los de 50 y tantos años me refiero. Y entonces acceden otras personas que están más avezadas y más puestas porque están más actualizados, estos se quedan detrás y no pasan a trabajar, que son los que más rinden. O sea, es que se está precisando pues un programa específico, separado para esas personas, sí, para que puedan entrar, pues también, porque si no, con esos criterios de valoración, es que se quedan todos fuera. Pero es que además, lo mismo que las personas con discapacidad intelectual. Marisol, añádele a eso que evidentemente a un empresario le sale mucho más barato contratar a un joven que no contratar a un señor de 55 años. Sí, es que si después de la portada de la noticia se han creado tantos puestos de trabajo, el empleo mejora, la seguridad social tiene cada vez más afiliados. Si empezamos a analizar por sectores, ahí es donde tendremos ya que poner un poco más de sordina al tema. Tanto en los empleados de mayor de 45 o 50 años, como los desempleados de larga duración. Luego habría que poner en relación también los que tienen cargas familiares y los que no tienen cargas familiares y el tipo de ayuda que se da. También el de la cualificación de los empleados o los de los desempleados, mejor dicho, que tienen muchos años y que tienen ya menos habilidades, no en conocimientos y experiencia, sino en las nuevas tecnologías, por ejemplo, claro, o en las nuevas necesidades que tiene, los nuevos nichos de trabajo que claro, se van creando. Entonces, analizando eso... Añádele lo de las ayudas que se les da, sí, a los empresarios, sí, precisamente para la contratación de unos u otros. Por eso, si analizamos de una manera más pormenorizada, a lo mejor el optimismo es menos. De todas formas, en el conjunto, en la macroeconomía, como decimos siempre, pues sí hay que alegrarse de que se creen más puestos de trabajo y de que haya más afiliados en la seguridad social, porque eso va en beneficio de todos. Pero por sectores había que precisar mucho más, porque todavía hay sectores de la población que se están quedando muy atrás. Y no vamos a hablar de la diferencia de salarios entre hombre y mujer y todas esas cosas que también están por ahí en el tema. El tema es muy complejo, pero insisto, para no perder de vista la portada de lo que hemos dicho, sean que los puestos de trabajo bienvenidos sean. ¿Más opiniones al respecto? Pues yo te voy a ser muy corta y quizá muy cáustica en ese aspecto. Y sé que es un tema muy serio, pero me estoy acordando de aquel famoso chiste que cuando le decían yo con que los míos no se ahoguen, van bien. Y pues vale, pues ahora mismo estamos en el supuesto de, por Dios, con que no se ahoguen vamos bien, pero claro, efectivamente, yo quiero que todo el mundo nade. Y que nade el joven, claro que sí, porque es el primero que hay que educarle y enseñarle, pero la persona que de pronto se queda, recuerdo otros programas de ayuda y creo que también existen algunos programas de formación en técnicas de búsqueda de empleo para esos mayores de 55, que en un momento fueron los mayores de 45, hace unos años, porque también se iban quedando ya esos mayores de 45 son los que ahora tienen 55, 56, porque estoy hablando de programas que había en su momento de formación en el 2007, 2006 y 2005. Y determinados cursos del entonces INEM, ahora SEF, iban dirigidos también para esa población.
¿Qué nos ha pasado? Que efectivamente el mercado ha sido muy crudo y muy duro, y en el momento que ha tenido que prescindir, el empresario no es una ONG y busca lo que le pueda salir más rentable y más en estos momentos, es decir, es empresario. Intentamos tener, y no es justo tampoco quizá lo que estoy diciendo, porque sí ha habido empresas que han apostado por mantener ese trabajo y compatibilizar el empleado mayor que lleva allí un montón de tiempo y tiene la experiencia, compatibilizarla con el joven, como haciendo una especie de pupilaje. Y hay algunas empresas que sí lo han conseguido hacer, pero no porque se lo dijese una administración, sino ellos mismos, para no perder ese conocimiento. Claro, evidentemente, si luego ellos, fuera de eso, en el ámbito de la administración, se les hace, como está diciendo Marisol, someterse a pruebas a los que ya no estaban acostumbrados, porque estaban trabajando y no tenían la necesidad de pasar pruebas. Ahí es donde quizá esa brecha sí debe de empezar, de momento, la administración, ya no solamente con la misma ayuda, sino a lo mejor dejémonos la edad, simplemente hablemos de paradas de larga duración y crucemos los verdaderos datos de cargas familiares y adaptación al puesto de trabajo. No se trata de larga Vamos duración, a cruzar sino eso. Es que hay personas de 55 años muy válidas. Que se acaban de quedar parados. Y de 56 Me refiero, que se acaban, que a lo mejor no es que tengan una larga duración parados, sino que se acaban de quedar. Se acaban de quedar porque les ha cerrado su empresa, no sé qué, les llega, se quedan con su paro y a los 6 meses dicen, ¿para dónde me voy? No se les puede dentro de los parados de larga duración, sino de una edad pero determinada. Esa dinámica no le interesa a ningún gobierno, porque esa persona parada va a percibir un salario que sale de los impuestos, porque tienen que darle la ayuda mínima, y son 400 y pico euros que hay que darle de los impuestos. ¿Cuánto mejor será hacer posible que tenga un empleo para que él se lo pague todo? Claro. Y en ese sentido, un gobierno que funciona como debe funcionar, tiene que activar esos sectores de creación de empleo y disminuir las políticas sociales, que son de las políticas sociales no de asistenciales a las necesidades, sino a lo que uno no se puede pagar, que te lo tenga que pagar el resto de la población. O sea, vamos a ver. En nuestro país se están utilizando ahora mismo, de cada 100 euros, 70 son para políticas sociales, que no es el darlo a fondo perdido, sino para servicios que son sociales, como la asistencia sanitaria, pero si se estimula la creación de empleo, pues esa persona se va a poder pagar y se va a poder financiar su vida, su modus vivendi, y no necesita ayudas sociales, económicas directas, que salen directamente de los impuestos del que trabaja. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, un gobierno que funciona como debe funcionar, lo que tienes que hacer, como se está haciendo ahora, meter grandes cantidades en formación de personas no universitarias y sobre todo del ámbito de formación profesional, porque ahí hay buena cantera de empleo. Están pidiendo personas formadas porque la empleabilidad va por ahí también, porque ahora mismo hay un nivel de universitarios enorme, y no digamos nada de mujeres. Las mujeres, ahí ha subido en la universidad muchísimo. Lo que tiene que hacer, tiene que seguir mejorando los servicios públicos, que la sanidad pública sea cada vez mejor, cosa que desgraciadamente no está ocurriendo en todos los sitios, que la enseñanza y que la educación públicas sean mejores. La prueba es que no van siendo mejores, es que cada vez hay más centros privados, tanto de la sanidad como de enseñanza, de educación. Bueno, pero lo público está concertado. En ese aspecto, sí, pero lo concertado es semipúblico. Yo estoy hablando de público puro, que es donde público puro está concertado igual. No igual. No es lo mismo, pero bueno, sí. Aunque se quiera vender como lo mismo, no es lo mismo. Vamos a ver, San Diego, la Residencia de San Diego tiene plazas concertadas. Sí, está muy bien. Sí, son públicas. Pero o sea, tú mandas ahí a una persona... Insisto en la sanidad pública y en la enseñanza pública como el paradigma de lo que es un estado de bienestar perfecto y lo que es una gobernanza perfecta. Lo demás está muy bien, no digo que no existe, yo no estoy en contra de la enseñanza concertada, ni siquiera en contra de la enseñanza privada, no estoy en contra, pero la enseñanza pública es pública. Sí, pública, tiene su medida también, claro. Pública. Tiene su medida, como todo. Bueno,
Más cosas. Cambiamos de tema y seguimos avanzando. Y efectivamente, vamos al trasvase que no se termina, no sé, lo habéis escuchado todos, bueno, se ha aprobado efectivamente ese trasvase de agua porque se ha cumplido con el requisito fundamental, que era superar en la cabecera del Tajo, en los pantanos de la cabecera del Tajo, los 400 hectómetros cúbicos. Se superan y, por tanto, automáticamente se tiene que reunir pues ese consejo que decide si sí o si no. Han decidido que sí, han decidido que vengan esos 60 hectómetros en 3 meses y automáticamente han saltado las protestas del gobierno regional de Castilla-La Mancha, que bueno, pues que están cabreados y muy cabreados con ese envío de agua hacia el sureste español. Pero lo ha decidido el organismo de Cuenca. Si la cuestión está en... Eso lo va a aprobar el Consejo de Ministros, hay una ley reguladora del trasvase y eso se tiene que cumplir, o sea, y como entra dentro de la normativa legal, pues nos tienen que... Por cierto, que no es un regalo, eso es a 11 céntimos el metro cúbico, y luego también hay otra cosa. La cuestión es... que es para mantenimiento de la red de los trasvases y todo eso también, que no es gratis. Sí, no, si gratis no es. Si la pregunta es, ¿por qué creéis que se cabrean? Porque depende del sector de allí que se cabrea. Sí. Es que allí sectores también. Si nosotros tenemos agua, a lo mejor competimos mejor y entonces pues resulta que me aprietan. Motivo 1 del cabreo. Segundo, que lo que pasa por mi finca me creo que es mío y me va a quitar todo el agua. Segundo. Y tercero, que evidentemente se ha movido políticamente, que parece que es que nosotros les estamos quitando el agua a ellos. No, como está diciendo Marisol, y yo creo que en eso va a coincidir también José Antonio, a ver, la solidaridad entre cuencas es una obligación, porque el agua es de todo, es de todo. Y si ellos han tenido la potra que han suspendido las chorrecientas procesiones porque le ha caído todo el agua que no nos cae a nosotros en 1 año y medio, pues resulta que porque a ti te haya tocado en el lado del vierteagua para abajo, pues si tienes más me lo das a mí que estoy en el vierteagua para arriba. O sea, es que ya es esas cosas que dices, ¿por qué se cabrean? De una forma muy atávica, que se intentó evitar legalmente. Yo estoy en contra, por supuesto, de la falta de solidaridad del gobierno actual de Castilla-La Mancha y del anterior también, que era... Es que se ha heredado, siendo de... En ese aspecto eso da igual, allí están en contra de los trasvases, pero no tenemos que olvidar que el trasvase se produce después de 11 meses de no haber trasvases. Y que se ha estado pagando. Después de haber seguido pagando todos los cánones correspondientes a como si hubiera estado viniendo agua, y teniendo en cuenta que el famoso memorándum, que ahora se cita tanto, que ya hemos llegado a los 400 hectómetros cúbicos, ya podemos recibir trasvases, hasta que no existía el memorándum, con 240 hectómetros cúbicos en la cabecera del Tajo se podía trasvasar. Se podía trasvasar. Y hemos estado 11 meses sin agua porque el famoso y terrible memorándum perjudicial para Murcia, Valencia, Almería y todo Levante, elevó hasta los 400 hectómetros cúbicos, eso creyendo que ya, elevándose a los 400 hectómetros cúbicos, ya se iban a callar todas las... No se callará ninguna protesta en absoluto, y ahora querrán elevarlo a 600. Pero pueden en arameo, es la ley, y va a venir igual, que canten. Yo me acuerdo también, yo que soy muy viejo ya, que canten. Yo me acuerdo que soy muy viejo cuando bramaban en Toledo porque solamente pasaba y se admitía que hubiera 3 metros cúbicos por segundo al paso del Tajo por Toledo. Después se elevó a 6 metros cúbicos y después se fue a porque no hubiera 240 hectómetros, sino que fueran 400. Ahora se va a que sean 500 o 600 y después se va a lo que decía el presidente. Y a mí no me duele en prenda, yo aunque sea del Partido Socialista me da lo mismo, Aquí a veces no se habla cuando es del Partido Popular en contra, pero yo del Partido Socialista le digo al señor Paje, presidente de Castilla-La Mancha, que lo que ha dicho esta mañana y anoche en sus declaraciones son de una insolidaridad que no tienen que ver nada con el socialismo. Lo digo así aunque sea del Partido Socialista. Eso no puede decir que seamos...
Que no, pero tu coherencia te puede, pero ¿verdad que tú y yo vamos a coincidir en lo siguiente? España necesita... No vamos a coincidir en que tú nunca le dices nada al Partido Popular. Sí. En eso no vamos a coincidir nunca. Bueno, y no quiero discutir en ese tema. Pero a que necesitamos un plan nacional de condiciones, no estas pegatinas todo el tiempo. Que no va a haber ningún plan nacional, no sea ingenuo. ¿Por qué no? Pues, pero es que te lo vengo diciendo hace 30 años, que no puede haber un plan nacional. Pero yo quiero verlo. No lo vamos a ver. Creo que lo voy a ver. Ni tú ni yo, aunque viviéramos 50 años más. Pero bueno, déjame que termine la argumentación, que ya no sé por dónde iba. Lo que no estoy de acuerdo es que... Comentando lo de Paje. Sí, lo de Paje. Que ahora cita de nuevo Paje el que si se pusiera a tope la desaladora de Torrevieja y se hicieran no sé cuántas desaladoras más, no haría falta el trasvase. Yo me acuerdo cuando otros gobernantes de Castilla-La Mancha tenían preparado con la señora Tocino y el señor Bono, uno de cada partido, tenían preparado es que se suprimiera el trasvase y que a Murcia vinieran los 350 hectómetros de las aguas residuales de Madrid, depuradas, eso sí, que ahora se vierten al río Jarama. Entonces, de eso me acuerdo. El tema del agua lo vengo viviendo desde el año 93, día a día. Entonces, me parece mal y me parece que no debemos de olvidar que el memorándum ha sido un trágala que hemos aceptado porque no había más remedio, pero que hemos subido de un mínimo de 240 hectómetros cúbicos a un mínimo de 400. Ahora es por ley. A un mínimo, no, es que los 240 hectómetros también eran por ley. También lo fueron, claro, Venga, luego se modificó. Vamos a no recordarlo. Y cuando, claro. cuando se hubo que traspasar en el año 95 por debajo de los 240 hectómetros cúbicos, con un decreto especial que firmó el entonces presidente del gobierno, que desgraciadamente se llamaba Felipe González, desgraciadamente para otros, no para mí, ese decreto y ese trasvase de 30 hectómetros cúbicos como riego de socorro fue recurrido y efectivamente 4 o 5 años después fue condenado el gobierno de España por ese trasvase que fue ilegal, pero se hizo. Porque de todas formas, hay una petición ahora para que se descuente a la mitad la fiscalidad, ¿no? Sí, a mí lo de la fiscalidad y todas esas cosas está muy bien, claro. No se van a conseguir, pero bueno, de todas formas, yo insisto en que el memorándum ha sido un trágala que ha tenido que aceptar Murcia, Valencia y Almería. Al final Murcia es la que se queda sola en este tema y bueno, hemos tenido la suerte que lleguen a los 475 hectómetros cúbicos que hay en este momento en la cabecera del Tajo. Pero ya sabemos que cuando baje eso de los 400 ya no vamos a tener trasvase. Y hemos estado 11 meses sin trasvase. Pues ahora que no hay agobio deberían de sentarse y poder pergeñar ese documento que de verdad satisfaga todas las cuencas. Pero que está hecho. Que se ponga en marcha. Que se ponga en marcha. Sí, mira, fíjate si soy poco partidista. Que apliquen el plan hidrológico de Aznar. Que apliquen el plan hidrológico de 2001 de Aznar. Y si no les sirve, que cojan el anteproyecto de plan hidrológico de Borrell. De Borrell. Si no les sirve, vale, entonces sí, a ver. No hay problema, que cojan el de Aznar, que puso, por cierto, la primera piedra en Almería, no en el Ebro. Es que en el Ebro le hubiesen tirado la piedra a la cabeza. En el Ebro le hubiesen tirado la piedra a la cabeza. Por eso yo creo que la puso en Almería, que era donde había necesidad de la infraestructura. De todas formas hay una cosa que hoy he oído yo responsables. El agua no tiene color. Y ahí lo está diciendo José Antonio, lo está diciendo. Es decir, sabemos, pero claro, es muy difícil ponerle, no tiene color, no tiene partido. Sabemos que es necesaria, pero todos nos matamos por ese agua. Si es que hasta aquí en nuestros propios riegos, cuando ya está hablando de una misma cuenca, evidentemente el agua es el oro líquido. Perdón, no te falta es el oro. El agua tampoco tiene dueño. Es que no tiene dueño. El agua es de todos, eso lo he dicho al principio. El agua es pública, es de dominio público. Es que es de todos. Cuando digo por qué, porque es una necesidad básica de cualquier ser humano. Sí, entonces, eso es así. Eso es que si yo voy allí con mi tanque y lo lleno allí, pues me lo puedo traer que no me cuesta nada, pero si me la traen aquí en una tubería, el que me la traiga, claro, ¿qué pasa? Que el agua, como le explicaba yo a un niño, no es que hable el grifo y nace el agua del grifo.
es que necesitan una infraestructura para que llegue. Y ahí es donde empezamos a discutir. Sí, claro. Y ahí es donde no nos vamos a poner de acuerdo, y eso lleva razón José Antonio, no vamos a firmar nada. ¿Por qué? Una pena. Porque cuando empezamos dice, sí, que le hagan una desaladora en Torrevieja, claro, que lo pague Torrevieja, que lo hagan una desaladora, que lo paguen ellos, y nosotros seguimos con nuestros 400 hectómetros aquí y lo que haga falta y nuestros 510, porque encima de todo es que decimos nuestros, no es que no son tuyos. El problema es ese, y es muy difícil que a son de ley y a cambio queramos organizar esto, pero es que al final, cuando son cosas necesarias, Es que o nos se hemos cogen vuelto la un poco rienda. ombliguistas, ¿verdad? Yo Sí. creo que nos hemos vuelto un poco ombliguistas, porque si nos sentáramos todos juntos, los responsables máximos, y dijéramos, mirad, esto es lo que ocurre con el agua en Murcia, y estos son los beneficios que produce en toda España por Murcia. Eso lo hemos comentado en Hombre, esta en mesa, España. en alguna ocasión Es lo que hemos porque se comentado. razona Y es que que lo hemos Y estos vendido- son los lo beneficios hemos que vendido vosotros, mal. claro, de es que forma parece que el agua indirecta. nos lo traemos nosotros para nuestros cultivos que nos enriquecemos nosotros. No, oiga, que nuestros cultivos que salen engrosan el PIB. Y el PIB es de todos, hasta de esos que se quieren ir de España. Y eso luego, y los impuestos entran de todo, de todas esas empresas. Los limones, la naranja, el brócoli que se vende de aquí, que no son para los campos de golf, en aquel momento tan polémico, que no es para eso, todo eso que se vende, eso genera empleo, genera impuestos que van a las arcas estatales. Entonces, no, oiga, no es que le estoy cogiendo yo a usted 60 hectómetros para ducharme yo y guardármelo en mi cantimplora, no, es que estoy generando con ese oro líquido más riqueza. Y quizá a lo mejor también ha sido el no sabernos vender, no, el no sabernos explicar a lo mejor, pero también, cuidado, a buen entendedor pocas palabras bastan, y alguno está cerrado de más, ¿eh? Alguno está cerrado de más para entenderlo. En Murcia hemos estado muy solos siempre en la defensa del agua, porque además se ha creído que siempre el agua para Murcia. De hecho, las manifestaciones de ayer y anteayer en Toledo y eso somos Murcia, no agua para Murcia. Sí, se olvidan de no, Almería no y hablan Valencia. de que el No, agua no. también viene para Almería y para Valencia. No, no, y viene somos para nosotros. Almería Es que y todo eso. nuestra Solo cuenca para es la Murcia, única para Murcia. deficitaria. Y lo hemos sabido vender muy mal ese tema, y conviene que siguiéramos apretando en esa cuestión y que no cediéramos más en el tema del trasvase, no cediéramos más, porque no va a haber plan hidrológico nacional nunca. No es posible, porque no se quiere cumplir la ley de agua. Si el agua es un bien público, que se aplique que es un bien público y nada más. El agua no es de ningún pueblo en particular, pero Y sin dile embargo, tú ahora parece ser que los diferentes partidos políticos, las diferentes formaciones políticas, sí han incluido, digamos, el hablar del pacto del agua. Claro. No, lo han incluido en Murcia, lo han incluido en Valencia, pero no lo han incluido en Zaragoza, no lo han traído en Castilla-La Mancha y ni en Extremadura. Cataluña. No, y en Cataluña mucho menos, porque Cataluña ellos están haciendo, los catalanes están haciendo por su cuenta un trasvase desde el Segre, como no lo está haciendo desde el Ebro, sino desde el Segre hasta el área urbana de Barcelona, y allí nadie le dice nada, porque claro, como son tierras suyas, son suyas, además son catalanes, pues bueno. Ya. Pero qué bien le vendría a Aragón un plan hidrológico. Pues si estaban de acuerdo. Le vendría muy bien porque eso conllevaría también unas inversiones para mejorar ellos sus propios regadíos y su propio abastecimiento, pero si es que con toda el agua que hay en el Ebro, y hay municipios pequeñitos en Aragón que no tienen agua corriente, sí que eso es incomprensible, porque no tienen redes, no tienen abastecimiento. Eso de verdad se puede subsanar con un plan, porque los planes conllevan eso. Ya, sí, claro, si el sentido común dice Te que doy de todo aquí es en mover las subsanable, fichas para pero- que todo el mundo se quede medianamente contento. Pero Pero ya si sabes- estaban de acuerdo, el presidente de las comunidades de regantes de España, que era un senador del Partido Popular por Aragón, estaba de acuerdo en ese tema. Hablamos mucho, yo hablé mucho con él, además era un tipo muy simpático, hablaba mucho con él y estaba de acuerdo en esa cuestión. Lo que pasa es que ellos lo que quieren es que le hagan lo que se llama el Pacto del Agua de Aragón. Y el Pacto del Agua de Aragón supone un montón de inversiones para subsanar eso que está diciendo Marisol, bueno. que hay muchos pueblos que no tienen Pues eso tampoco es agua, justo, porque no José han hecho Antonio. infraestructura. Claro, ven pasar Y cuando el Ebro deja- por delante de y sus cuando narices, deja de claro. llover, Hombre. no tienen infraestructuras, y cuando deja de llover ya dejan de beber y de regar. Claro. Y luego hay otros proyectos ya que no están Es que tenemos que tan ponernos en la piel de los justificados demás. dentro de Aragón,
que es poner en regadío determinadas tierras, como en la zona de los Monegros, donde la tierra es como la nuestra de Barranco Hondo, Sí, donde valen para una cosa, pero no para otra. Bueno, pues hemos mencionado, mientras hablábamos del agua, hemos pasado por Cataluña en varias ocasiones. Bueno, ¿qué os está pareciendo? ¿Qué está ocurriendo allí? Porque evidentemente el culebrón continúa, sigue hacia adelante, pero además ahora hay otros elementos que se van añadiendo, como en todas las series, pues hay personajes que van, digamos, los matan, los asesinan y salen de plano, y otros, sin embargo, pues van cobrando protagonismo. El protagonismo ahora parece ser que quienes lo están teniendo y ostentando fundamentalmente son, bueno, pues estas denominadas CDRs, bueno, pues esas células, bueno, pues que tratan de defensa de la República, sí, que tratan de soliviantar, bueno, que están soliviantando al personal y que son como la Cale Borroca de los cachorros de ETA en el País Vasco, y que claro, como tienen la connivencia de un sector, no todo, de los Mossos de Escuadra, a mí me parece muy bien las declaraciones del presidente del gobierno, señor Rajoy, de ayer, pues echándole flores desde Argelia a los Mossos de Escuadra, pero la verdad es que hay ahí un sector de esos mozos que están fomentando la Cale Borroca. Hombre, lo curioso es que no haya ni una detención todavía. Por eso, eso es una señal de eso. Y entonces lo que ocurre es que ya están despertando también mucha gente y alguna opinión pública, no solamente nacional, sino también internacional, de que existe violencia. El proceso tiene un aspecto soterrado de violencia y que ya no va siendo tan soterrado. Y esa violencia, pues sí supone que los dirigentes de todos esos movimientos, pues son efectivamente reos de rebelión y de sedición. Así lo está reconociendo Entonces Alemania, que es un país que claro, bastante serio, pues parece ser que lo está reconociendo. Aunque Puigdemont se aferra en que no es rebelión, porque no ha habido sangre. Según él no ha habido violencia, claro, porque no han matado a nadie. Pero, claro, en fin, pero sí. Pues ahí está la violencia, cortando las calles, sí, cortando las carreteras y persiguiendo a familias de jueces y a miembros del gobierno y a todo lo que suene a español. Por lo tanto, ahí tienen que intervenir fuertemente el gobierno central. Y yo soy pesimista respecto a que el artículo 55 pueda quitarse pronto, aunque el chantaje al que está sometiendo el PNV al gobierno de España con ese tema de cara a los presupuestos del Estado, pues es una cosa que no entiendo, pero que bueno. Claro, al hilo de esto, solución, porque claro, ya en vista de lo visto nos vemos abocados a unas nuevas elecciones, ya digamos de forma automática. Yo porque, veo claro, ante si el encarcelamiento plazos, de Puigdemont, yo creo que nos lo traen y que se va directamente a la cárcel. Sí, pero bueno, pero claro, eso lo que voy es que inmediato. Si no se forma gobierno en una determinada fecha, entra de forma automática el tener que ir a unas elecciones, sí o sí. Pues yo creo que sí, ya está corriendo. No son deseables. Ya están corriendo. Es lo mismo que pasó en las nacionales. Y ahora mismo para nosotros siguen siendo unas elecciones autonómicas de una autonomía de este Estado español. Están agotando ustedes los plazos. El señor de la barba, que no me acuerdo, que es del Parlamento y no me acuerdo del nombre. Ya que como me lío como en los culebrones, porque ya veo al mismo y parece que me han cambiado las todos y van todos iguales y ya me lío, ya digo, pero este es el mismo. Hay algunos que te sientas y el malo sigue siendo el mismo, es decir, que en esas cosas me lo facilitan. Bien, señor Torrent, va a llegar su día y ni CDR, ni Junts, ni Podemos, ni nadie, usted me vuelve a convocar. Nos vuelve a convocar, sigue el gobierno transitorio del 155 y vuelven a salir, que seguramente por las encuestas va a salir lo mismo. Vale, va a salir lo mismo, pero algunos ya no van a ir en la listica de candidatos. ¿Por qué? Porque no estáis queriendo echar atrás y como en otras elecciones, cuando uno en una lista se quitaba, pasaba el siguiente, que para eso estaban hasta los suplentes, que lo que no entiendo es por qué no están haciendo eso y por qué no lo están aplicando. Y eso ya que se lo demande todo ese electorado de ellos, porque vuelvo a la misma, yo estoy empadronada aquí y yo no voto allí, que si no, yo sí que se lo demandaría, pero yo no voto allí. Pero es algo que
Si estábamos hablando de esa participación ciudadana que está muy bien, no. Ahora buscamos una serie de gente que se dedica a entorpecer las vías de comunicación. Comité de Defensa de República. ¿Qué república? ¿Qué estás defendiendo? ¿Y cómo no hay? Por esa obstrucción de vías. Seguro que me voy yo esta tarde, me casco allí en la autovía, primera que pille. Me zampo yo sola y a mí, por mucho que me conozcan, llevan 4 municipales, 2 nacionales y una Guardia Civil y a mí me detienen. Coño, llegan allí un montón de tíos con un montón de neumáticos, de tío y tía, y no hay ninguna detención. Y con las caras tapadas. Sí, y con las caras tapadas. Y ojo, y se me van todos. Y encima todavía un montón de furgones. Y los mozos de escuadra así, hay una imagen que está pasando uno con las manos para atrás y todo. Un mozo de escuadra por delante así con las manos para atrás. Digo, solo le falta llevarla en los bolsillos y pegarse 3 paseos, ellos no están sé. esperando que recibir órdenes, lógicamente. Claro, lo están esperando. O sea, que no Ojo, tenemos que, tenemos que ir a por la cabeza quien los dirige. Exacto, es que el problema es ese, el problema claro, es ese. Claro. Que es que no encontramos... No, es que la persona esto, que lo está diciendo voy no a tenía decir que una estar. burrada, no encontramos el nido donde matar a todos los bichos. Y no lo estoy diciendo muy... Sí, voy a usar metafórico. El sentido metafórico, es decir, voy a decirlo de otra forma. No están encontrando el virus para pegarle la irradiación oportuna. No están encontrando esa cabeza ahí. Y no, a ver, tampoco voy a ser yo más lista que nadie, si no lo encuentran ellos, a lo mejor tampoco iba a llegar yo y lo iba a encontrar. Pero pues que me alegro que los alemanes sean tan cuadriculados y que entiendan como rebelión lo mismo que entendemos nosotros, que un levantamiento contra una institución democrática no es necesario que usted me ponga una bomba y que sangre por una pedra a nadie, no. Si usted se va contra una institución, las instituciones son personas jurídicas y no sangran. Y usted ha cometido ese delito. Según nuestro Código Penal, y curiosamente, bendito sea Napoleón, que copió todos los códigos franceses, que tenemos casi todo el mismo tipo de sistema de delitos del Código Penal y el Código Civil, siglo XIX. Como usted se ha querido, pues ahora se lo va a llevar puesto. Y por fin va a venir usted aquí y a ver si ya se quita de en medio, quita usted el tapón, y el otro dice, pues disolvemos y salen otra gente, y esa gente me piensa un poquito con su expresión de voluntad en urna. Pero nos queda un mes. Nos queda un mes. Nos queda un mes. Nos queda, no, les queda. A instrucciones judiciales, ¿no? Y eso nos va a costar a todos, que nos va a costar a todos. Estamos interpretando un poco como que Alemania políticamente, no, esto es una cosa judicial. Es judicial. Está en el ámbito es decir, judicial. Y me voy al sentido y ellos, histórico, su ley se asemeja a la nuestra y ellos van al porque cumplimiento de la ley. Fue común. Claro. Es decir, desde el siglo XIX las codificaciones venían por el mismo, que los únicos que eran diferentes a nosotros eran los inglesicos. Vale. Siempre El resto, exacto, nosotros éramos todos comunes, es decir, no me venga usted a decir que esto es un contubernio contra usted, no, no es ningún contubernio. Es que en Bruselas le pegaron 3 vueltas, pues aquí cuando has venido a dar la segunda vuelta, pues te has dicho no, ni una, aquí te quedas. Que tampoco me hace gracia, que no creo que, cuidado, todos nuestros males no se acaban con la detención de Puigdemont, que por eso digo que... Ni muchísimo menos, ¿eh? El bicho es otro, que creo yo que es que Puigdemont es una célula de bicho, pero no es el bicho. Vamos a dejarlo ahí, o sea, ver, que José es Antonio. otro. Pero son los pasos que hay que dar, ¿verdad? José Antonio tiene Va a costar la mucho palabra. trabajo porque y la justicia pues actúa con lentitud, pero actúa. Ahora el último acuerdo que ha tomado estos días el presidente del Parlamento catalán en contra de los informes jurídicos, de los letrados y todas esas cosas, de permitir el voto delegado, de tal, es una manera de saltarse la ley. A ellos les da igual, todo lo que suena a ley español se lo saltan a la torera. Y a eso tienen que seguir insistiendo la justicia. Y digo, la justicia es lenta, pero habrá que dotarla de los suficientes medios, la suficiente protección, desgraciadamente, y la suficiente agilidad como para que se cumpla la Constitución en todos los rincones del Estado español. Pero ¿os habéis dado cuenta que siempre argumentan que no respeto, pero es que hay otra ley superior que es la ley de los derechos humanos? Yo entiendo Sí, que ellos todas se las agarran leyes, ahí. se hacen bajo el paraguas de los derechos humanos. ¿O es que hay alguna ley que vaya en contra de los derechos Sí, humanos? a ver, Es que- hace pero 50 que eso no- años que mataron a Martin Luther King. Sí, cierto. Y ese señor sí que defendía los derechos humanos. Y ese señor sí que estuvo detenido por defender algo objetivamente para que todos nos acordásemos que el color de una piel y la razón no era, y en esos Estados Unidos de América, cuna de la libertad. Bien, si a mí me parece usted muy bien, puede elegir libremente saltarse una ley, pero va a haber una consecuencia en esa propia ley. Y ese señor luchó, y ese señor pasó por donde tuvo que pasar. Y Nelson Mandela, no, pero es que yo quiero, espérate, a ver, yo me peleo contigo, pero no, si me vas a meter en la cárcel ya me peleo, pero tú tienes la culpa. No, vamos a ver,
Vamos a asumir las consecuencias. ¿Te quieres saltar esa ley? Tienes unos jurídicos allí en el Parlamento que estarán los políticos diciendo ¿para qué estamos nosotros aquí estudiando? Para que este señor diga, me da lo mismo. Coño, pues no me hagas trabajar, hablando mal y pronto, no me hagas trabajar si no me vas a hacer caso. Pero entonces, si no me vas a hacer caso, estás informado. Claro. Ha fallecido la mujer de la ex, que era mujer de Nelson Mandela. De Nelson Mandela, sí. Y entonces, es decir, toda esa gente justo me viene porque dices tú, vamos a ver, esas personas son indiscutibles luchadores por los derechos humanos, pero para todo. Y no solamente para mi parte payesa de Cataluña, no, oiga, universal. Y pasaron por lo que tuvieron que pasar. No, esto es lo de la gratuidad esa de, bueno, me han dicho que puedo hacer, pero ahora yo hago una ley superior y entonces, como estoy respondiendo a mi moral, a mí no me ponga usted consecuencia legal. Bueno, ¿algo más que añadir, es que eso no Antonio? considero posible. Pues no dejamos el... razonable no lo tiene. Tocas Cataluña y se me va. Dejamos el independentismo además está reduciéndose en Cataluña. Yo hablo con algunas personas en la red catalanes que están muy metidos en la intelectualidad y el independentismo está bajando. Bueno, está bajando. Pues es un hecho. a ver si es verdad y bueno, pues efectivamente. José Antonio no está de acuerdo. Se pasa un poco esto. Sí, No, que van a ir a la pero es una que y van a evidentemente... liarla. Hay 2 millones de el otro día, independentistas que además, ¿no visteis el bajan. otro día eso que salió en algún telediario? ¿No visteis esos cuentos para niños donde se veía un dibujo de un guardia civil multando a un niño porque hablaba en catalán? Sí, o sea, pura propaganda entre los más pequeños. Pura propaganda, o sea, el guardia civil como que es la persona que le está, claro, que es el malo, que no le deja, que no le permite hablar en catalán. En catalán, sí. O sea, cosas Qué así. aberración, así le ponen Claro, en la pues, cabeza. Esa es la cuestión. En fin, bueno, pues dejamos ya el tema de Cataluña. Bueno, y a mí me gustaría hacer mención a algo de lo que se ha venido comentando mucho, porque evidentemente, bueno, pues a todos nos chocó, a todos nos llamó la atención. Todo ello antes de saber luego las consecuencias y todo lo que ha venido detrás. Pero evidentemente todos nos sorprendió y nos quedamos muy boquiabiertos de ver unos elefantes campando por una autovía. La verdad es que ahí, a partir de ahí, bueno, pues nos quedamos un poco todos en estado de shock y luego ya pues fuimos descubriendo más cosas, el fallecimiento de uno de ellos, el que, bueno, pues todo esto. El movimiento que se ha creado también en torno al mundo animalista, pues para ya resaltar y recalcar aquello de que bueno, pues deberían eliminarse los circos y los zoos que tienen animales en cautividad, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, última reflexión sobre todo este tema. Yo voy a terminar, si se me permite, con un recuerdo infantil de una poesía de un elefante que aprendí hace mucho tiempo, que decía algo así como: el elefantito lloraba porque no podía dormir. Duerme, elefantito mío, duerme, que la luna te va a oír. Papá elefante está cerca, se oye en el manglar mugir. Duerme, elefantito mío, duerme, que la luna se va a oír. El elefante me miraba con un aire infeliz, alzaba su trompa al viento. Parecía que en la luna se limpiaba la nariz. Vale. Y esa poesía la ¿Es de recordé. Gloria Fuertes, no? No, es más antigua que esa. Más antigua, ¿no? Recordé esa poesía cuando vi a una elefanta, la pobrecita, levantando así la trompa y moviéndose torpemente el día. Sí, es que eso... Recordé esa poesía de mi infancia. Vaya. Eso es como Platero, que ahora son 100 años de Platero. Pues yo, de verdad, me da muchísima pena. No estoy en contra de los zoos, que va. Hay zoos fantásticos que están muy bien cuidados los animales y que duda cabe que se sirve también un poquito como cultura y eso. Pero lo del circo, yo es que creí que, vamos, eso es que debería haber desaparecido ya completamente. Hasta los perritos, todo eso, lo que sea someter a un animal a unas disciplinas que han requerido un castigo previo, yo lo deploro. Y sobre todo tenerlos en esa cautividad, que no es una cautividad expansiva, sino que es tan reducida que como les ha sorprendido a los elefantes. En un espacio pequeño que ellos mismos se han hecho daño y otro ha fallecido. Pues, yo es que estamos viendo las imágenes y yo quiero hacer especial hincapié a que estos animales pesan toneladas, evidentemente. 5 de estos ejemplares son los que van en ese camión accidentado. Claro, son seres que se están moviendo. En un momento dado, no sé si a lo mejor deberían ser transportados,
porque evidentemente tienen que transportarse de un lado a otro, pero tendrían pues en unas condiciones especiales, en unos camiones especiales, con unas medidas de seguridad especiales, pues como cualquier otro, digamos, transporte peligroso, ¿no? Por así decirlo, que a lo mejor en todas esas cosas sí habría que incidir. Todo eso se investigará, supongo, ahora, y se pondrán medios para, pienso yo, que esto no debería volver a ocurrir. Yo pasé el lunes, bajando de Madrid por Pozo Cañada y vi el embotellamiento ¿sí? que se había producido en la zona, que en ese momento yo no supe lo que era hasta que lo encontré. Hasta que lo encontré en la prensa, el que lo explicaba. Os recuerdo que son de los animales más voluminosos y de los que más memoria tienen. A mí lo que me apuraba y me daba mucho daño es que ellos van a echar de menos, ellos se van a acordar de ese trauma mucho tiempo, van a echar de menos al de la manada, porque os recuerdo que son animales gregarios. Sí. Entonces te llamaba la atención con cualquier animal, yo qué sé, yo creo que hasta si hubiésemos visto reptiles, que son los que más nos pueden repudiar, y nos hace plantearnos efectivamente, a ver, el circo inicial eran los titiriteros y se exhibían animales, estoy hablando de la época medieval, que estaban en el lugar cercano de donde se criaban y se podían exhibir aquellos animales, y estoy hablando de épocas medievales. Después ya directamente todo el circo era el hacer el mejor, el imposible, pero como espectáculo, y luego ya aparecen las fieras, curiosamente, las fieras y el circo de fieras, ya aparece como esa exhibición de aquel que no podía ir a África. Pues curiosamente, aquel que quiera ir por el módico precio ahora se puede ir a ver en reservas, en países africanos, a ver en zoos, en buenas condiciones, que ven sus hábitats, y yo entiendo que también ese espectáculo y mantener a un circo es muy difícil, pero espectáculos como el Circo del Sol, espectáculos como muchos que han derivado a otro tipo de diversión, el ilusionismo. No hay que hacerle ya esto a estos animales, sobre todo a estos y a ningún otro, sobre todo cuando tenemos otras opciones. Y respecto al transporte, lo que estabas diciendo, pues claro, a mí me chocó mucho, pero es que cuando vi el camión voy a entrar en un tema polémico y resbaloso y en contradicción con lo que estoy diciendo. Con un camión de toros nunca pasa eso. Un camión de toros o de cerdos, que sí ha pasado alguna vez, pero de toros de lidia no pasa. De caballo es muy difícil que pase. ¿Por qué? Porque son un compartimiento y está reglamentado qué distancia y cómo tiene que ir. Esos animales no iban sujetos, iban hacinados en un camión donde no había compartimiento. Sí. Entonces, claro, en el momento que ellos se asustaron por cualquier cosa, tiraron para un lado, pues claro, lo volcaron. Claro. Lo volcaron, pero a ver, desconozco, a ver, era un circo, creo que no es un circo nacional español, pero sí de comunitario europeo, con lo cual está sujeto a esas normativas. Entonces, a mí me apenó mucho porque, sobre todo, como lo veo como muy temprano, cuando los ves por esa zona de Pozo Cañada y tal, y ver a esos animales desorientados, el que había muerto, el que estaba herido, las imágenes pues también te chocan mucho, te impacta. Está claro. Impactó mucho. Y evidentemente hay zonas donde los circos pues se tendrán que reconvertir, ¿no? Tendrán que volver a sus orígenes, que los orígenes no eran con animales, eran lo que podía divertir la persona con sus malabarismos, con sus equilibrios, y todo el resto de cosas. Gracias. Y con sus gracias. No nos olvidemos los bufones y los payasos y las acrobacias. Es decir, tendrán que reconvertirse porque es lo que le está pidiendo el público. Bueno, ese tipo de arte. Los zoos me encanta. Los zoos no hay ningún problema. Por ejemplo, Cabárcenos están en semilibertad y tú te acercas al elefante, le puedes dar cacahuete, le puedes dar la mano. O sea, eso es una gozada. Ellos son felices así también, ¿eh? Pues, José Antonio, Marisol, Ana, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado esta noche y gracias, por supuesto, a todos ustedes también por la compañía. Espero que hayan estado a gusto con nosotros y repitan la próxima semana. Lo dicho, que pasen feliz semana y muy buenas noches.